cómo nos ayuda a transparentar nuestros procesos, ¿no? Nuestras máquinas a través de protocolos, ¿no? Módulos de entradas y salidas que tiene. Es que para poder hacer fluida este webinar, les voy a solicitar por favor que mantengan el micro en off, ¿no? Mientras vayan haciendo las preguntas a través del chat, mis colegas que están juntamente el día de hoy vamos a ir respondiendo y al final responderemos algunas de todas las consultas, ¿no? Bueno, muchas gracias por la puntualidad. Comencemos. Mi nombre, como les había comentado, soy Javier Mesa. El día de hoy vamos a ver sobre la transparencia que nos permite el S7200 en esta nueva era digital. Conocemos la arquitectura que normalmente estábamos acostumbrados a entender de la arquitectura de automatización, la pirámide de automatización, como parte de campo, control y operación. En esta nueva era digital donde comenzamos a hablar de conectividad a la nube, conectividad de KPIs, se habla de digitalización, sistemas IoT, ¿no? En esta nueva arquitectura, el S7200, ¿no? Va a incorporar a través de muchos de sus módulos de comunicación y de entradas y salidas interesantes características que nos van a permitir facilitar nuestro día a día en nuestra línea de ingeniería y de automatización en cada una de nuestras máquinas, ¿no? ¿Cuál es la propuesta en la empresa digital? ¿Cuáles son los desafíos actuales en nuestras empresas, ¿no? Que genera la digitalización? Uno de ellos es, por ejemplo, la individualización, ¿no? Cada vez nosotros queremos equipos, ¿no? Mucho más personalizados, pero con una característica importante, ¿no? Los queremos con producción a masa, o sea, a bajo costo. No queremos que sea un equipo personalizado y tenga altos costos. Eso capaz hace unos años, hace 10, 15, 20 años, eso era lo que se podía encontrar en el mercado. Actualmente queremos esos procesos flexibles que puedan cumplir también con muchos de los lineamientos actuales, ¿no? Por ejemplo, el tiempo del mercado, ¿no? Actualmente los procesos y los productos son de cuanto a su desarrollo, ¿no? De acuerdo a lo que el consumidor solicita, son cada vez más pequeños estos tiempos de salida de diseño al mercado, ¿no? Lo que nos obliga a nosotros a tener procesos muy flexibles, ¿no? Muy flexibles y que nos ayude también a comprender cómo se fabrican o cómo durante la fabricación yo puedo mejorar determinados aspectos para hacer la línea más flexible, ¿no? Dentro de toda esta línea de automatización, de digitalización, de tendencias tecnológicas interesantes, todas comienzan a tener un factor en común, que es el consumo energético. Los recursos energéticos, en su mayoría, no son renovables, lo cual a nosotros nos obliga a poder también, a la hora de innovar, protegerlo, ¿no? Y esa protección también va a recaer en algo interesante en nuestras líneas de producción, que es la eficiencia económica. ¿Cuánto yo puedo ahorrar sobre mi línea de producción normal a través de tecnología, ¿no? Y que esto también implique un menor impacto sobre la sociedad. Una respuesta interesante dentro de la línea de automatización es justamente nuestro PLC 7200, que trata de cumplir muchos de estos desafíos, muchas de estas nuevas requisitos que implica la industria a través de sus características globales. El S7200 es un PLC de gama intermedia, ¿no? Que es modular. Modular, ¿por qué? Porque contamos con un CPU base con entradas y salidas y al cual le podemos adicionar entradas analógicas, digitales, módulos de comunicación, dependiendo de la aplicación, ¿no? Y ir creciendo de acuerdo a mi línea de producción. Flexible, porque, como les comenté, también podemos ampliar los protocolos de comunicación con los que el 1200 cuenta, ¿no? No solamente con los que vienen embebido, por ejemplo, RJ45, sobre el cual podemos comunicarnos por Profinet, ¿no? Y embebidamente también por Modbus TCP/IP, ¿no? O Ethernet industrial, sino que también podemos agregar, ¿no? Otros protocolos de comunicación a mi arquitectura y centralizarla y hacer más flexible mi solución, ¿no? Poder interactuar con múltiples procesos
a través de un solo equipo que sirva como un nexo hacia los sistemas de automatización superior, como sistemas de supervisión, SCADA o sistemas de gestión. Dentro de eso, en 1200 se incorpora también módulos tecnológicos. Tecnológicos porque ya no solamente vamos a hablar en el 1200, como se van a dar cuenta el día de hoy, de módulos que traen entradas o salidas digitales de 4 a 20, o 0 a 10, 0 a 20, de 4 a 20 miliamperios, 0 a 10 voltios, sino que comenzamos a hablar también de equipamiento que me da señal, ¿no? Del proceso mismo como tal, pesaje, vibración, energía, ¿no? Interesante porque dentro de una sola plataforma como el 1200 podemos incorporar todas estas tecnologías. Hablamos de que el 1200 es escalable de acuerdo a las aplicaciones que tenemos, y dentro de nuestra plataforma TIA Portal, que es nuestra herramienta de ingeniería con la que nosotros configuramos y programamos este PLC, se vuelve interesante porque al contar con una sola plataforma Siemens para toda su arquitectura de automatización, desde el PLC 1200 hasta los sistemas de supervisión SCADA o WinCC Professional, me permite a mí, si es que yo voy creciendo en mi aplicación, tengo un S7-1200 y por ahí más adelante la aplicación prevé que quiera un controlador avanzado, el cambio es muy sencillo a través de la herramienta, ¿no? De la herramienta de ingeniería que es TIA Portal, porque los programas y la arquitectura interna se conservan, son los mismos, entonces no tengo que volver a rehacer el programa, no tengo que cambiar completamente mi lógica, sino simplemente cambiar de hardware en el programa y listo. Hablamos de seguridad, ¿no? Y en este caso el S7200 tiene dos características, una que es seguridad con respecto a información que puedo proteger el S7200 a través de la información con la que no quiero yo que se comparta. Por ejemplo, puedo ponerle niveles de seguridad a los bloques de programación, al programa entero, incluso a la conexión, ¿no? Lo cual me permite proteger el know-how de mi desarrollo. Y viene la pregunta, ¿qué es Field Safety? ¿Qué es Safety? Cuando hablamos de Safety comenzamos a hablar de sistemas intrínsecamente seguros, que seguro ustedes muchos reconocen en la parte de seguridad de las máquinas, ¿no? Por ejemplo, cuando tengo compuertas y demás. El S7200 tiene un modelo que es el S7200 Safety, que vamos a ver ahora, que me permite poder, aparte del control, comenzar a implementar lógicas de seguridad en una misma plataforma, como es este PLC. La seguridad integrada que les comentaba, ¿no? La parte de la protección, el S7200 se programa y se configura con el TIA Portal, sobre el cual me permite a mí poder realizar diagnóstico del funcionamiento, y no solamente del PLC, sino diagnóstico de los módulos asociados al PLC, como los módulos de comunicación, módulos de entradas y salidas, ¿no? Dentro de una sola plataforma, sin necesidad de estar yendo a cada uno de otros software para ver qué es lo que sucede con mi entorno de automatización. Eso es lo que ofrece 1200 con la transparencia que nosotros tratamos de dar al proceso. Como les comentaba, la escalabilidad interesante con el sistema 1200 a la hora de crecer dentro de mi programa, ¿no? Los CPUs que se tienen disponibles en el S7200 tenemos en la familia estándar y en la familia Safety. Incluido a esto también hay otra categoría que está dentro de todas las plataformas de automatización de Siemens, que son los productos Cyclus, ¿no? Que son para ambientes con características de funcionamiento bastante agresivas. Que estamos hablando en Cyclus, por ejemplo, sistemas o aplicaciones que tengamos altos niveles de vibración, ¿no? Entonces el equipo tiene que estar certificado para trabajar dentro de esto, por ejemplo en rieles, ¿no? Cuando trabajamos con trenes, ¿no? Por ahí una aplicación bastante común, o también temperaturas bastante agresivas, ¿no? Por ejemplo menos 20 grados, menos 15 grados. El PLC Cyclus puede trabajar dentro de temperaturas entre menos 40 a 75 grados tranquilamente, ¿no? Ya tiene incluido internamente una protección de barnizado interno de las tarjetas para resistir altos niveles de humedad, altos niveles de condensación. Entonces es un equipo bastante robusto que funciona con los mismos modelos del modelo estándar, ¿no? En el modelo estándar tengo, como podrán ver, 5 CPUs principales. De estos CPUs principales, cada uno se va a diferenciar
por la cantidad de módulos y capacidad de trabajo que me da estos equipamientos. Por ejemplo, el 1211, que es nuestro PLC de entrada, me permite a mí poder incorporar como máximo 3 módulos de expansión de comunicación, ¿no? Una Signal Board, que vamos ahora a conocerla, que es una tarjeta en la parte frontal, que me permite adicionar determinadas señales, ¿okay? Todos los CPUs, todos, desde el más pequeño hasta el más grande, en el 1200, me traen entradas rápidas, 6 entradas rápidas, ¿okay? Y salidas PTO, que son para las funciones digitales, por ejemplo, para salidas tipo frecuencia, tipo PWM, ¿no? Donde yo quiero variar el ancho de pulso, son frecuencias de salida para realizar control a través de la frecuencia, ¿no? Con altas iteraciones. Entonces, desde el CPU más pequeño, desde el 1211, ya contamos con esto, ¿no? El 1211 cuenta con 6 entradas digitales, 4 salidas digitales, ¿no? Tenemos incluido también, todos los CPUs tienen 2 entradas analógicas, hasta el 1214, el 1215 todas son entradas de 0 a 10 voltios, y aquí 1215, 1217 tiene dos ahí que se pueden configurar como de 0 a 10 voltios o de 4 a 20 miliamperios, ¿no? Adicional, el 1217 adiciona 2 salidas analógicas directamente en el mismo CPU. Como entradas y salidas contamos el 1211 con 6 entradas, 4 salidas, el 1212, 8 entradas, 6 salidas, el 1214, 14 entradas, 10 salidas, ¿no? El 1215 y el 17 continúan con lo mismo, 14 de I, 6 y 10 de O. De las cuales, ¿no? Vamos a ver que en el 1212, ¿yo cuántos módulos de expansión puedo adicionar como máximo? 2. El 1214, ¿cuántos módulos como máximo puedo adicionar? 8. Y esto se va a repetir en el resto de los CPUs, ¿no? Que sean de 1214 en adelante. Luego también tenemos los modelos safety. Estos son modelos certificados que me van a permitir, aparte del control lógico normal, poder incorporar una lógica de seguridad en paralelo, para poder cumplir los estándares, ¿no?, de seguridad de sistemas instrumentados de seguridad, ¿okay? Módulos de señales que trae el PLC. Tenemos módulos de señales estándar, como les comenté. Todos los módulos tienen con 4 salidas PTO, PWM, para poder controlarlos, hacer controles de motores paso a paso, o incluso encoders, tomar la señal en encoders a través de las entradas rápidas, ¿no? Las opciones que tenemos en entradas y salidas pueden ser en las digitales de 8 o 16 canales, incluso hay las opciones de tener 16 entradas, 16 señales mixtas, ¿no? Opciones de las entradas analógicas, que vamos a tener de 4 u 8 canales, también las tenemos en tipo RTD y tipo termocouple, ¿okay? Las opciones de salidas están de 2 o 4 canales. Tenemos también la cantidad de bits con las cuales cada entrada cuenta, de 13 y 16, son opciones que se pueden ir ampliando, se pueden seleccionar. Y esto es lo que vamos a hablar el día de hoy, muchos de los módulos tecnológicos, dentro de los cuales encontramos los módulos de pesajes y Warex, IC7200, que me permiten tomar data directamente de las celdas de carga. Vamos a hablar el día de hoy de sistemas de monitoreo de condiciones, ¿no?, y sistemas de medición de energía. Todos estos modelos que me permiten a mí tomar data excepcional de lo que ya un PLC normal podría tener. ¿Para qué? Para cumplir con la transparencia de mi proceso, ¿no? Poder obtener data adicional de lo que ya obtengo con el control. Entonces, incluimos también lo que les comentaba, la Signal Board. La Signal Board me permite a mí poder incorporar en esta tarjeta frontal algunas adicionales entradas o salidas, ¿no? Por ejemplo, obtengo poder adicionar en la Signal Board entradas rápidas, ¿no? Como máximo, por ejemplo, entradas rápidas de 5 o 24 voltios, ¿no? Entradas analógicas, una, o salida analógica, otra, una, ¿no?, que puede ser tipo RTD también o termocupla. Las salidas, que pueden ser hasta 4 máximo como salidas digitales asociadas a esta Signal Board, y como salida analógica máximo 1. También tenemos un híbrido que me va a permitir incorporar 2 entradas y 2 salidas como máximo. Durante este año se lanzó, casi a finales del año pasado, un nuevo modelo. Hasta hace poco solamente el 1200, si queríamos tener salidas PNP
contaban con esta configuración de estos dos códigos. Actualmente también tenemos módulos de salidas digitales tipo NPN, ¿no? De acuerdo a las aplicaciones vamos a poder escoger cada una de ellos, que son de 16 entradas, 16 salidas o solo de 16 salidas. Esto se va a poder seleccionar. Los códigos ya están disponibles y se pueden solicitar dentro de nuestros proveedores, ¿no? O distribuidores autorizados. Módulos de comunicación. Todos los PLCs S7200 pueden incorporar hasta 3 módulos de comunicación en paralelo. Puedo yo adicionar un módulo de comunicación, por ejemplo, en la parte serial, que puede ser Profibus, en la cual tenemos opciones de maestro o esclavo, comunicación serial, R232, RS485, 422 o 485, dependiendo para las aplicaciones que tenga, ¿no? Incluso aquí podemos incorporar Modbus RTU, incorporar un módulo de ASIC Interface, por ejemplo, o IO-Link Maestro. También tenemos módulo de comunicación para que nos permite tomar data de sistemas RFID para lo que es identificación, directamente desde esta plataforma de S7200. Módulos de comunicación que me van a dar la opción de teleservicio o telecontrol a través de SM o redes VPN, directamente desde el S7200, sin necesidad de incorporar un gateway o un módulo adicional, el cual lo tengo que programar o configurar en otra plataforma. Todo estos módulos de comunicación dentro de la misma plataforma, que es el TIA-Port, lo cual también me conviene, me permite a mí poder hacer un diagnóstico de mi aplicación en una sola herramienta y ver qué es lo que sucedió dentro de mi aplicación completa, ¿no? Las tarjetas de comunicación seriales también están disponibles en Signal Board, o sea, en la parte frontal. Si es que yo solamente quiero, por ejemplo, adicionar 485, que es la única que está disponible, puedo incorporarla en la parte frontal, sobre la cual voy a poder leer Modbus RTU, comunicación punto a punto, USS, que es nuestro protocolo con conexión asociado a la parte de drives, ¿no? Como accesorios disponibles se tienen los sistemas de Power Module, que son la fuente de alimentación del 1200, ¿no? Que es una CTOP Design, Seamatic Design, porque está en el diseño del mismo PLC, entra dentro del rack, de la misma configuración del hardware, del look and feel del 1200. Un switch compacto, no administrable, de 4 puertos, que también está disponible, que me permite completar por ahí si tengo una arquitectura de red pequeña dentro de mi tablero, muy ideal, sencillo incluso de implementar. Las memorias, ¿no? Vienen disponibles con el S7200, que actualmente tienen 2 características, ¿no? A partir de la versión del firmware 4 del 1200, la memoria sirve para ser un backup de mi programa, para almacenar, por ejemplo, los registros que voy almacenando de algunas variables, e incluso en algún punto, si es que pierdo total control del equipo, por ejemplo, puse clave de la conexión y no me acuerdo, podemos hacer un hard reset directamente con la memoria de 24 megas. Por ahí seguro consultarán cómo hago las actualizaciones a partir del firmware 4, pues todas las actualizaciones a partir del firmware 4 son a través del TIA-Port, ¿no? Hoy actualmente a través del web server del mismo dispositivo, del mismo PLC. Versiones anteriores del firmware 4, ¿no? Por ejemplo, de la 2, la 3, la 1, solamente eran actualizables con una tarjeta especial, ¿no? Actualmente esa tarjeta ya no sirve para las versiones del firmware 4, todas las actualizaciones son a través del TIA-Port. Si una consulta podría ser un PLC de firmware 3 puede pasar a un PLC, puede pasar a firmware 4, no, con hardware totalmente distintos, y ahí es una limitante con la que se cuenta. Hay un módulo para ampliar la batería, ¿no? La batería interna. De por sí el S7200 ya cuenta con una batería embebida, ¿no? Que me va a permitir a mí tener una autonomía del reloj, por ejemplo, de hasta 21 días luego de la desconexión. Entonces quiere decir que si, por ejemplo, yo estaba haciendo un control de bombas a través del tiempo y tenía todos los miércoles que activar, un día jueves se terminó se fue la alimentación y dentro de 12 días regreso y vuelve a ser jueves, pues va a activarse sin ningún problema porque tiene el reloj interno funcionando, ¿no? Porque todavía está sincronizado internamente. Entonces, es una característica bastante interesante.
Eh, Como nuevo, acabamos hace poco, se liberó el firmware 4.4 del S7200, el cual nos trae características bastante interesantes. En este mundo de digitalización, donde todos los equipos comienzan a querer conectarlos a los sistemas cloud, el S7200 incorpora OPC UA como server, ¿no? Lo cual me permite desde este equipo conectarme a los sistemas de conexión tipo cloud de forma segura a través de este protocolo. También incorpora lo que es desde este equipo, desde el 1200 al 4.4, incorpora la conectividad a sistemas cloud a través de bloques de MQTT, ¿no? O directamente otros bloques específicos para la conexión a nuestros sistemas cloud de la nube, ¿no? Como es Maestro. Ya hablamos también de la posibilidad en esta versión 4.4 de poder actualizar el firmware desde el web server, ¿no? Y no solamente el firmware de mi CPU, sino el firmware de cada uno de los módulos asociados del CPU. También comenzamos a tener conectividad, o ya me permite conectar a servidores DNS, ¿no? Para poder ampliar, conectarme a través de un nombre directo a la red, y de acuerdo a eso conectarme sin necesidad de depender de una IP pública fija. Entonces ya me conecto a un servidor DNS y tengo la conexión fuera de mi empresa para hacer una conexión tipo descentralizada, ¿no? Aplicaciones actuales del S7200, pues, muchos OEMs los utilizan para lo que son transportadoras, bajas transportadoras, ascensores, máquinas de manejo de material, ¿no? Metalúrgica, por ejemplo, embalaje. Estamos actualmente en muchas aplicaciones de plantas, monitoreo de plantas residuales, por la flexibilidad que ofrecen nuestros sistemas de telecontrol. El día de hoy hablaremos un poco. La parte de motion control, que ya desde el 1200 podemos hacer algunas soluciones de posicionamiento interesante a través de sus salidas PTO o internamente a través de protocolo, ¿no? De bloques dedicados para la parte de control de movimiento básico, y la infraestructura de proyectos, ¿no? Que podemos tener, por ejemplo, climatización, control de luces, control de calderas, control de enfriadores, puertas de cocheras, irrigación. Son algunas de las cuantas aplicaciones en las cuales el 1200 son bastante utilizadas y que podríamos nosotros tomar como ejemplo para cada una de nuestras aplicaciones. ¿Qué es lo que busca la industria actual? Pues busca transparencia de datos. O sea, lo que está ahorita, la importancia de la digitalización es poder tener la mayor cantidad de datos de mi máquina, de mi proceso, de mi línea de producción, ¿a qué? A un menor costo, ¿no? Y con procesos de integración sencillos. O sea, queremos transparencia con estas dos características, que es justamente lo que el S7200 me va a permitir. La transparencia me va a permitir tomar la data, realizar procesos, ¿no? De acuerdo a esto, tomar diagnóstico. Pero hay que tomar esa información. El día de hoy, como parte de esta charla, vamos a ver 5 puntos interesantes que vamos a investigar y vamos a darnos cuenta que el S7200 nos permite poder cumplir esta transparencia de procesos que nosotros requerimos en nuestras soluciones. Cuando hablamos de comunicación en campo, hablamos de múltiples protocolos. Desde la parte de sensor a la parte de control hay múltiples protocolos. En la industria o dentro de la infraestructura de tecnologías de edificios, ¿no? Por ejemplo, seguro nosotros hemos oído hablar dentro de la parte de automatización, de IO-Link, que es el protocolo que manejan nuestros colegas de Control Products para sus arranques, para sus sistemas de botoneras, ¿no? Este protocolo se puede implementar de forma directa a través del 1200, a través de un Maestro IO-Link. También contamos, por ejemplo, con un módulo que me permite directamente
comunicarme a través de CAN Open, ¿no? O Modbus RTU, o capaz en campo puedo yo manejar sistemas como MBus o BACnet para los sistemas de ventilación, de HVAC, ¿no? De HVAC. Imaginemos que si tenemos todos estos tipos de protocolos en campo, el S7200 se vuelve un aliado importante. Nuevamente, ¿por qué? Porque nosotros vamos a poder obtener control de nuestra plataforma normal, de nuestros módulos de conexión, y adicionar estos gateways que me van a poder adicionar o poder integrar sistemas alternos o externos a nuestro sistema de control en una sola plataforma. Cada uno de estos gateways, por ejemplo, este gateway de CAN Open, ¿no? Me va a permitir a mí poder configurarlo desde la misma plataforma del Via Portal, o sea, voy a configurar este gateway con el 1200 desde la misma plataforma del Via Portal y poder conectarme hasta 126 esclavos en CAN Open. El dispositivo PN-CAN Link puede configurarse como manager, como esclavo, o incluso puede ser solamente de transportador de información. Esto está disponible, aunque no lo crean, a partir desde el día 14 en adelante, ¿no? Entonces, me permite a mí integrar este tipo de aplicaciones que actualmente, o cuando nosotros teníamos en campo, buscábamos un gateway de otra marca, el cual implicaba configurarlo de forma distinta, ¿no? Entrar a otra plataforma de configuración, luego comunicarlo con nuestro sistema de control, y de ahí comenzar a ver las posibilidades de comunicación, ¿no? ¿Qué tanto yo puedo tener un solo diagnóstico si hubiese un error? Entonces se complicaba más la cosa. Con este módulo ahora podemos integrar estas nuevas soluciones. Hablamos de BACnet, ¿no? Un protocolo bastante utilizado, por ejemplo, en aplicaciones de ventilación, de calefacción. Entonces, es el protocolo común en este tipo de soluciones. El 1200 ahora tiene un módulo capaz de leer estos dispositivos BACnet, ¿no? Estos esclavos BACnet, leerlos, configurarlos e integrarlos dentro de su plataforma de control para poder llevar la información a una plataforma de supervisión, que puede ser WinCC o una plataforma de configuración X que se tenga en campo, y desde un solo sistema de control poder tener el manejo de todos los dispositivos, ¿no? Nuevamente integrado en el transporte. El módulo de BACnet me permite a mí integrar hasta máximo 126 equipos en BACnet. También me permite como máximo manejar hasta 1000 variables binarias, ¿no? Este mismo módulo, 510 variables analógicas, y hay una limitante que siempre va a depender de la memoria de imagen del CPU principal, ¿no? Del 1200. Entonces, ¿por qué? Porque este módulo de BACnet puede trabajar o directamente con el 1200 o con nuestra plataforma de automatización avanzada tipo 1500. ¿Ok? Tenemos también un módulo de comunicación de MBus. También se utiliza mucho en aplicaciones de edificios, ¿no? De domótica, en la cual estoy tomando data de energética de cada uno de diferentes dispositivos que se tengan en la aplicación, y nuevamente poder integrarlos a una plataforma de control. Este dispositivo me permite hasta 40 esclavos, ¿no? Que puedo tener en la red MBus, y conectarlos nuevamente a través del mismo entorno, el Via Portal, y luego de eso poder realizar mi arquitectura unificada, donde voy a tener todo dentro de una plataforma para realizar el diagnóstico, configuración y control. Interesantes estos módulos que se adicionan y complementan, ¿no? Las soluciones de automatización que nosotros normalmente teníamos en campo. Como segundo punto, el día de hoy hablaremos de nuestra solución S7200 Safety, ¿no? Dentro de muchas de nuestras industrias, ¿no? Industria de papel, textil y demás, siempre hemos encontrado o vemos dentro de las máquinas con las cuales nosotros trabajamos dispositivos de seguridad, ¿no? Tenemos al PLC y luego dispositivos de seguridad aparte, que me permiten poder
controlar o asegurar el funcionamiento, por ejemplo, de determinados equipos, como que son las puertas de seguridad que se tienen para evitar que alguien abra y el sistema siga operando, para evitar una pérdida material o humana. Lo mismo con los switches de limit switch, que están para poder identificar si algo llegó o no llegó a su determinado punto crítico y se tiene que apagar sí o sí. Incluso en los mismos variadores ya comenzamos a tener las líneas PTO, que se tienen para identificar o darle la prioridad de parada al variador, sí o sí. Pues dentro de estas arquitecturas, el S7200 presenta a su módulo de seguridad, ¿no? A su PLC de seguridad. No es solamente un módulo de entrada y salida, sino que es un procesador de seguridad. Y lo interesante es que este procesador de seguridad, que aparte de poder cumplir instrucciones de seguridad para los botones de seguridad, para las puertas, para los sensores de barrera, ¿no? Va a también poder conectarse a través de ProfiSafe a dispositivos como variadores y comenzar a complementar la arquitectura del sistema implementado de seguridad, que requiere un actuador, un PLC de seguridad y un sistema, un sensor de seguridad. Entonces, con esto complementamos la arquitectura. ¿Dentro de qué? Dentro de una herramienta de ingeniería, que es el mismo TIA Portal. Dentro del TIA Portal voy a poder configurar mi protocolo de control tradicional y adicionar los módulos, adicionar las lógicas de seguridad para controlar distintos de estos sistemas. ¿Okay? Dentro de las arquitecturas, nosotros podemos manejar en la parte de seguridad entradas y salidas discretas, ¿no? Con la cual nosotros, dependiendo de la arquitectura de configuración, vamos a poder llegar incluso hasta FIL3, ¿no? Dependiendo de la arquitectura que podamos complementar. Incluso dentro de la página de Siemens, ahora dejaré el link aguas abajo, hay una plataforma que me va a permitir identificar hasta 24 aplicaciones de estos PLCs detallados con el hardware y software que se requiere, el software TIA Portal para el PLC de seguridad, y en el hardware, los hardware, por ejemplo, el tema del limit switch, puertas de seguridad, fajas transportadoras con puntos de emergencia, o sea, cada uno de ellos, y cómo se programa dentro del TIA Portal el PLC o el módulo, la lógica de seguridad, ¿no? Luego tenemos una situación interesante dentro de la industria, la necesidad de obtener data eléctrica. ¿Cuánto a nosotros nos implica? O nos dicen, tengo mi máquina y ahora la planta quiere saber cuál es el consumo energético de la misma, pues nosotros comenzamos a pensar en un analizador, ¿no? Y luego del analizador hay que abrir la puerta, hay que hacerle un hueco y comunicarlo con el PLC si es que lo quiero llevar al PLC. Entonces, ya no solamente la industria busca tomar data de campo y tenerla localmente, sino quiere gestionar esa información, quiere poder actuar sobre esa información. El S7200 incorpora un módulo interesante de energía, que es el SM278, capaz de tomar data energética de forma directa, desde un módulo de expansión del PLC, sin necesitar un analizador o necesitar un equipo adicional para tomar data energética. Este módulo me va a permitir tomar data de, ¿qué data? Voltaje, ¿no? De forma directa, desde 110 hasta 480 voltios, y corriente de forma indirecta, de 1 a 5 amperios a través de toroides, ¿no? A través de transformadores de corriente. Entonces, incluso esta data me va a permitir a mí tenerla de forma directa, los valores de voltaje, corriente, ángulo de desfase, potencia activa, reactiva, ¿no? Frecuencia de oscilación de la red, y por ahí preguntarán, Javier, y para poder aplicarlo, hay que configurarlo, hacer el escalamiento del equipo. Pues no, muchos de los módulos de expansión, muchos de los módulos tecnológicos Siemens, vienen con la finalidad de solamente configurar ciertas partes y la operación es casi transparente.
Esto es un módulo de expansión de 1200, por lo cual a mí me permite, como está asociado a un PLC 1200, incorporarlo como módulo de expansión. Por ejemplo, si es un 1212, que estábamos viendo que como máximo puedo ampliar hasta 2 módulos de expansión, en un 1212 podría utilizar como máximo 2 módulos de energía. Como son trifásicos, estos yo los puedo configurar dependiendo, si es un módulo trifásico, lo puedo configurar para que solamente lea una fase, para que lean las 3 fases, ¿no? O capaz solamente lean 2 fases. Eso es indistinto, yo lo puedo configurar. Entonces, va a depender de cuántas señales o cuántos equipos yo quiero que tome data. Pero al estar asociado a un PLC, aquí viene lo interesante de este tipo de soluciones. Uno, me dejé de preocupar de la comunicación. Ya no tengo que programar un equipo, comunicarlo con otro, sino que directamente la información llega al equipo y está dentro de sus entradas disponibles del PLC, ¿no? Y yo voy a poder adquirirlas y procesarlas dentro de mi lógica. O sea, aparte de hacer el control, voy a poder tomar lógicas también sobre la energía que estoy adquiriendo. Y como está asociado a un PLC, y el PLC tiene comunicación, yo lo puedo llevar a un sistema de gestión superior de forma transparente, directamente desde el CPU. O capaz no llegar hasta un sistema de supervisión, no un sistema de visualización, aguas arriba en la etapa de gestión, sino llevarlo a mi HMI local, porque ya está en el PLC, ahora esto lo puedo visualizar de forma rápida. O incluso a través del web server puedo tomar esta data, ¿no? Y al estar nuevamente asociado al PLC, ¿qué podemos hacer? Registrarla, ¿no? Almacenarla o internamente en la memoria, o si quiero una mayor cantidad de rango de almacenamiento, utilizar la memoria del PLC, que viene de la memory card que le podemos ampliar al PLC, ¿no? Las soluciones son de 110 hasta 480 voltios, siempre tener en cuenta que son siempre con neutro, hay que tener neutro en las instalaciones para poder utilizar el módulo, si no, por ahí se puede hacer un arreglo de transformadores para poder simular un neutro artificial. Entonces, son las consideraciones que hay que tener. Viene luego este módulo bastante interesante, que es el módulo, el CSM 281 en sí. ¿Por qué es importante? Porque actualmente en nuestra industria, nosotros nos encontramos buscando la oportunidad de reducir la mayor cantidad de costos, ¿no? Y uno de los costos interesantes en nuestras empresas son los costos de mantenimiento, ¿no? Dentro de muchas industrias han comenzado a implementar sistemas de análisis de vibraciones, sistemas de monitoreo de condiciones, para poder ver el estado real de sus máquinas. El módulo SM281 de 1200, que es un módulo nuevamente de expansión del PLC, o sea, adicional al control, voy a tomar data de acelerómetros, ¿no? O sea, es adicional a... me permite a mí tomar data de acelerómetros. O sea, este módulo tiene hasta 4 canales de acelerómetros. O sea, yo puedo tomar data de hasta 4 acelerómetros. Y poder tener hasta 3 tipos de análisis, ¿no? Un análisis básico basado en los niveles, ¿no? Los niveles de vibración que tengo, frecuencia versus tiempo, aceleración versus tiempo, que va adquiriendo, que puedo ir adquiriendo de mi aplicación, y donde yo voy a, por ejemplo, poder poner límites, donde no quiero que esa aceleración vertical que está pasando en mi máquina llegue a un punto crítico, porque yo sé que una vez que llegue a este punto crítico, ya el fallo es irremediable. O sea, una aplicación tipo semáforo, ¿no? Yo puedo poner en una etapa primaria ese tipo de control. Entonces ya tengo una primera parte de mi análisis, una primera parte de mi protección a mi sistema mecánico. Pero también puedo hacer ya un análisis de frecuencia. ¿Por qué? El S7200, a través de su módulo 281, específicamente el mismo módulo 281, trae web server embebido. Y es capaz, a través del web server, poder tomar, esta es la data, por ejemplo, aceleración versus tiempo, ¿no? Aceleración versus tiempo, pero esta data, que parece ruido, a mí no me da ninguna información, no me da ninguna información de cómo está mi proceso, cómo está mi máquina, mi sistema
mecánico, ¿no? Los analistas predictivos, utilizan lo que se conoce como la transformada rápida de Fourier o la envolvente de esta señal para poder, ¿qué me permite la transformada rápida de Fourier? Poder descomponer en frecuencias, ¿no? La señal que yo tengo, en este caso que parece ruido, descomponerla en frecuencias y ver cuáles son las frecuencias que más están preponderantes o con más amplitud dentro de mi sistema. ¿Y esto para qué me ayudaría? Pues, por ejemplo, yo tuviese un sistema mecánico como este de aquí, ¿no? Por ejemplo, y mi sistema está rotando, ejemplo, a 60 Hz, ¿no? La frecuencia fundamental sería 60 Hz. Pero los cojinetes, la faja, la conexión, deben estar vibrando a frecuencias múltiplos de esta fundamental, ¿no? Que son sus armónicos. Entonces, lo que hace el analista es, en primera instancia, analiza este espectro de envolvente y verifica, ¿no? Verifica cuáles son los componentes de frecuencia que tienen mayor preponderancia, cuál es el estado, cuál es la amplitud en un estado de trabajo normal y cuál es la amplitud en un estado en el cual yo voy a poder ver ya fallas. Entonces el analista va a poder identificar, mira, este es un error de cojinete, de error entre la faja, entre la conexión. Esas fallas se van a poder identificar. Identificar, digo, porque de todas maneras, para poder hacer este proceso se requiere del know-how del análisis, ¿no? Que de todas maneras lo tiene que realizar el analista. Pero que ya la herramienta directamente desde el 1200 me permite, ¿no?, tomar esta data sin necesidad de un equipo adicional. Y al estar asociada a un PLC, esta data yo la puedo registrar y la puedo yo mandar a un sistema de supervisión y tener mi registro en línea del comportamiento de mi sistema mecánico. Luego tenemos un análisis experto que me permite a mí realizar ya un análisis más detallado de esta información, que lo puedo hacer en línea, lo puedo hacer offline, ¿no? Fuera de línea, o sea, no conectado, pero con la data registrada, con la data histórica, y la cual me va a permitir, a través de este software, que se llama XTool, poder incorporar ya mayores ejes en mi análisis, ya no solamente analizar un eje a la vez, sino analizar los 3, 4 ejes que estoy tomando información, incorporar data de temperatura, incorporar data de posición del sistema mecánico, y de acuerdo a eso tomar gráficas que me van a dar un análisis, por ejemplo, mucho más detallado del diagnóstico de una caja reductora. O sea, ya el análisis se viene mucho más profesional en este caso. La solución que me va a permitir el equipo como hardware es llegar a eso. ¿Qué es lo que yo tendría con una arquitectura típica de implementación? Pues tendría una solución similar a esta, en la cual, por ejemplo, tenemos el S7200, ¿no? Un sistema, por ejemplo, basado en ventiladores, y de cada punto voy tomando hasta 4 sensores, ¿no? Estos se llevan al módulo de expansión del 1200 y el PLC puede tomar data y conectarse. Por ejemplo, si en una primera instancia detectó que la aceleración está por encima de lo que yo ya había planificado que esté, la aceleración vertical, ¿no? Entonces, esto me va a mí permitir, por ejemplo, a través de los variadores o arrancadores, o desactivar el sistema mecánico, o bajar la velocidad, o simplemente parar el sistema para ver qué es lo que está ocurriendo. Pues ya lo vuelvo en un trabajo completo. Pero nuevamente, como es un módulo de expansión, el PLC puede tomar esta data y simplemente no hacer y reportarlo a un sistema de supervisión HMI o un sistema de isolación SCADA, o directamente tomar control, o no de hacer nada y este PLC seguir realizando su control, por ejemplo, de la máquina adicional, pero tener estas alertas, ¿no? Y de acuerdo a eso, tomar algunas decisiones. Esto es lo que me permite incorporar estos módulos tecnológicos a un sistema de control como el 1200. Luego hablaremos ahora de nuestro módulo de comunicación remota, basado en 1200. Cuando nosotros, en esta época, por ejemplo, de distanciamiento, hay mucha necesidad de conectarnos de forma remota, fiable, con nuestros sistemas de control. El 1200 obtiene dentro de su portafolio una tarjeta de comunicación que puede ser o GSM, ¿no?, en 2G,
o llevar incluso a tecnologías LTE, para conectarme con mi proceso, con mi sistema de supervisión de forma remota. En muchas de las aplicaciones actuales es, por ejemplo, que se requiere telecontrol, es porque las opciones de cableado no se vuelven económicamente viables, las opciones de radiofrecuencia por ahí no son viables porque no hay una línea de vista fija, no hay los puntos que se requieren para tomar la data, por ejemplo, no se tienen vistas directas, ¿no? O no hay una zona de Fresnel adecuada. Entonces, telecontrol a través de las redes celulares, a través de la red LTE, GSM, GPRS, me permite a mí realizar estas tareas, ¿no? Desde niveles básicos como el envío de mensaje de texto, ¿no? Un primer control que yo puedo hacer es programar para que a determinado nivel, a través que está leyendo a través de un transmisor, por ejemplo, ¿no?, me envíe un mensaje de texto indicándome, oye, llegó a determinado nivel, o llegó a un punto crítico, ¿no?, y que yo le pueda devolver esa señal hacia el PLC diciéndole, ok, activa válvula, para que drene, por ejemplo, el reservorio, ¿no? Eso lo puedo hacer directamente con este módulo de comunicación. Sin embargo, las aplicaciones de control van un poco más allá, ¿no? Porque ahora ya no solamente quiero tener esa señal discreta o quiero tener esa información discreta de prender o apagar o que me den alarmas, sino ahora muchos lo que se busca es poder tener el monitoreo de mi sistema, poder yo ampliar, poder yo conectarme de forma directa con mi controlador, ¿no?, a través de la señal celular, de forma confiable, y que me permita, uno, conectarme al CPU, hacer una carga y descarga de mi programa, o modificar el programa de forma remota, ahora en estos tiempos de aislamiento, por ejemplo, que quiero conectarme a mi sistema de reservorio, a mi sistema de control remoto. Cuán necesario es que no tenga que salir de casa por un tema de protección, y conectarme de forma segura a mi sistema de control, ponerme en línea, ¿no?, visualizar algún error que se haya reportado, hacer el cambio que se requiere y volverlo a cargar para luego arrancar el sistema de forma remota. Estas aplicaciones que se vuelven necesarias son posibles a través de este PLC, justo con esta tarjeta. Hay una arquitectura que se requiere para esto, un software, que es el Telecontrol Server Basic. ¿Qué es lo que me va a permitir esta arquitectura? Primero, basándome, lo que vamos a tener actualmente, por ejemplo, son la situación actual es de que requerimos una IP pública fija. Si es que yo quiero, por ejemplo, conectarme a cualquier otro dispositivo, necesito una IP pública fija. Esto actualmente las empresas operadoras nos las dan, ¿cierto?, a solicitud, lo que se llaman APNs privadas, ¿no? Dependiendo de la aplicación, te van a costar, van a decirte, mira, sí se puede, ¿no? Y de ahí hay un compo más complejo para poder crearte tu red privada, que es tu APN, y conectarte. El 1200 requiere un chip normal, como el que nosotros estamos utilizando ahorita en nuestro celular. Y a través de la red celular se va a conectar a la estación base, en donde vamos a tener nuestro software, que es el Telecontrol Server Basic. Este software hace la función de un OPC. Entonces, este software va a llamar número identificado que se tiene en este módulo y va a establecer una conexión VPN. El trabajo lo hace completamente el software y la conexión se hace segura a través de esta. Una vez que se tiene conectado a través de Telecontrol Server Basic, esa información puede llevarse a cualquier cliente OPC, que puede ser un sistema de supervisión, un sistema de supervisión escala basado en WinCC, o lo que se tenga que funcione como cliente OPC. No, una opción podría ser, por ejemplo, la herramienta de ingeniería Tiaporta, y desde Tiaporta conectarme hacia mi PLC y realizar el envío y recepción de información, ¿no? Conectarme en línea como si estuviese en la misma red. Entonces, muchas de las aplicaciones que nosotros contamos en agua y saneamiento, por ejemplo, están asociadas a este tipo de aplicación y a este tipo de hardware. ¿Por qué? Porque en tema de costo de implementación es muy, muy, muy económico, ¿no?,
contar con un PLC de gama intermedia, con una tarjeta de comunicación también intermedia, y que me permite a mí conectarme a un sistema de control de supervisión de forma remota. Ahora, yo puedo tener una estación, 2 estaciones, 3 estaciones, ¿no? Incluso hasta más o menos 125 estaciones que se puedan conectar al sistema de telecontrol y conectarse sin ningún problema, ¿no? A esto, como tema de aplicación, se requiere el hardware, que es la tarjeta de comunicación asociada al 1200, y el software, ¿no? Que es la Telecontrol Server Basic, que se va a licenciar de acuerdo al número de unidades remotas que se tengan, pero que es factible realizar el control, ¿no? Esto vamos a hacer ahora un pequeño ejemplo de cómo programar fácilmente, por ejemplo, alguno de estos módulos, cómo hacer incluso algunas configuraciones básicas, ¿no? De conectarme hacia mi PLC. Es que, por favor. Ok, vamos a ver, por ejemplo, no sé si... Ok, aquí tengo, por ejemplo, Diaporta, ¿no? Tengo un PLC 1212, que es justamente el que tengo creado aquí cerca de mi máquina. Vamos a ver aquí, ¿no? Tengo la tarjeta de comunicación. No sé si se está reflejando. Tengo la tarjeta de comunicación. Que no se ve, no puedo visualizar. ¿Alguien más le sucede eso? Disculpe. Yo sí visualizo, Javier. Sí se visualiza desde acá. Sí, se ve sin ningún problema. Sí, se ve. Se ve. Se puede. Ok. Sí se visualiza. Ok, perfecto. Vamos listo. Mantenemos los micros en off, por favor. Muchas gracias por el feedback. Por ejemplo, lo primero que voy a hacer es un módulo, el módulo de energía, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que tengo que hacer para configurar el módulo de energía? Pues, por ejemplo, lo tengo aquí. Vamos a ver, lo tengo aquí. Para configurarlo de forma rápida, voy a tener que ir primero, sacar los datos de configuración ahí. Aquí es donde yo le voy a poner, ¿no? ¿Qué tipo de red voy a leer? Por ejemplo, voy a leer una señal monofásica, trifásica, de 2 fases, ¿no? Esto va a depender de lo que yo tenga en mi aplicación. Luego, el voltaje, voy a tener que configurarlo de acuerdo a lo que se requiera, ¿no? De acuerdo a lo que se requiera, en este caso 220. La frecuencia de mi red, ¿no? Perú, 60 Hz. Luego vamos hacia los datos de usuario, ¿sí? La versión del módulo. Estas son versiones que el mismo módulo me brinda. Si vemos aquí, ejemplo. Bien. Vamos a ver el manual del módulo de energía. Y aquí tengo el manual del módulo de energía, ¿no? Ejemplo. Lo primero que hay que configurar o hay que estar con cuidado es el tipo de conexión que voy a escoger, que voy a seleccionar, ¿no? Y aquí está el manual, nos muestra algunas de las características principales que tenemos que seguir, ¿no? Por ejemplo, si quiero que sea básico, recordemos que siempre requerimos neutro, ¿no? Siempre requerimos neutro, por lo cual que si es que no se tiene en aplicaciones, se puede crear un neutro artificial, ¿no? Un neutro artificial, como en este caso. ¿Ok? Si no, una vez que se hace esta selección, vamos a los datos
que me puede brindar el dispositivo. Voy a poner ¿okay? Estas son las opciones que me brinda, por ejemplo, el módulo. Hay versión. Por ejemplo, tengo la versión de 32 entradas, de 32 bits, ¿no? En entrada 12 bits, 12 bytes a la salida. ¿Qué información me brindaría esto? Me va a brindar, y por ejemplo, tengo un detallado de lo que me brinda. El primer byte, esos son procesos internos, del 2 al 31 son variables que va a estar midiendo. Entonces yo quiero especificar cuáles son estas variables. Vamos un poco más abajo del manual. Y ok. Ok, y de acuerdo a las características que yo seleccione voy a poder obtener los bits, ¿no? Por ejemplo, energía activa, reactiva, dependiendo del que yo haya seleccionado, ¿no? Por ejemplo, aquí es el de... Un momento. Acá están las versiones disponibles, ¿no? Y esto de aquí, dependiendo de lo que yo tenga, por ejemplo, tengo el total de energía, activa, reactiva, aparente, ¿no? Son los datos que esa versión me va a dar. Luego tengo que seleccionar los datos básicos que yo quiero que lea. Y esto los voy a completar en esta aplicación, por ejemplo, irme solamente a los que dicen, aquí vamos a los de 32 bytes, luego me voy al módulo, selecciono el de aquí, valores básicos, magnitudes básicas de medición monofásica, porque en este caso puede que tenga una línea monofásica. Voy a las entradas, ¿no? A las entradas del conductor, voy hacia aquí, selecciono las características de mi transformador, ¿no? En este caso el transformador que se tiene de 50, ¿no? Y es de 5 amperios, o sea, el primario me da hasta 50 y el secundario me está dando 5 amperios. Selecciono ahora la corriente y listo, el voltaje, aquí le damos un límite de medición de corriente de 2 miliamperios, 2 miliamperios, y listo. Eso es todo. Eso es todo lo que se ha configurado. Yo, para ver qué datos puedo leer, los tengo aquí, por ejemplo, en las variables que ya se crearon. O sea, cuando yo una vez termine de configurar esta parte en el TIA Portal, a través de estas direcciones, que también las puedo configurar aquí, por ejemplo, a direcciones de entradas y salidas, yo puedo poner dirección de entrada, 96, por ejemplo.
96, ¿no? Voy a las variables y todas estas variables me van a aparecer desde la 96, ¿no? Si vamos al manual nuevamente, vamos a magnitudes básicas. Es este de aquí, 9, basic. ¿Qué me dice? El primer byte, por ejemplo, del byte, en este caso del 98, ¿no? Porque los primeros son más que nada de estado del proceso, del 98 voy a tener corriente L1, luego voy a tener voltaje, potencia activa, reactiva, aparente, ¿no? Incluso voy a tener ya el valor escalado, porque los valores que me salen aquí, desde el 98 en adelante, porque yo estoy escogiendo mi dirección de entrada, ¿no? Los valores que me salen por encima de esto van a ser no valores escalados, son variables tipo unsigned inter, ¿no? Entonces yo ya voy a tener esos valores escalados a partir, ¿no?, de, por ejemplo, si yo hubiera comenzado acá con 100, esto sería 102 y aquí sería 124, ¿no?, el valor. Pero como he comenzado con 98, a ese 98 hay que sumarle 24. 96 hay que sumarle 24. Y con eso tenía en estas variables los valores escalados. O sea, quiere decir que ya la data va a estar directamente en mi tía Portal desde, ¿no?, el espacio de memoria de entradas. Y yo voy a poder utilizar esto de acuerdo a la aplicación que requiera, ¿no? Luego esto lo voy a programar, lo voy a configurar, listo. Otro dato importante, por ejemplo, es la configuración que podamos tener con el módulo de comunicaciones. En el módulo de comunicaciones, por ejemplo, para ponerlo activo, yo tengo que comenzar a configurar estas partes, ¿no? Una de las cosas que me va a pedir, por ejemplo, es ajustar y activar el pin. Esto depende, este pin que vamos a ver y que estamos activando, va a depender del operador que nosotros utilicemos. En este caso, yo por ejemplo tengo un chip claro. Vamos un poco a alguna ayuda que tengo por acá. Ok. El chip claro tiene... Ok, el chip claro va a tener estos testeos de pin, que hay que ponerlos, y el SMSA, que es el centro de mensajes de Claro, también hay que considerar. Ponemos, por ejemplo, en pin 111, 1. El SMSA hacemos copy-paste, ¿no? Y listo. No hay más que configurar. Todo lo que se tiene que configurar en el PLC. Todo lo demás es simplemente generar el bloque y activar aquí las funciones, ¿no? Tipo de comunicación, activar. Okay. Ahora, ¿qué tengo que yo configurar? Simplemente esto lo descargo en el PLC, por ejemplo, que tengo asociado. Hay un programa previo, vamos a hacer borrar todo, cargar. Cargamos, vamos a asegurar mejor de aquí.
a cargar bloque por defecto. Ok. Ahora vamos a programar al bloque, ¿no? Para ver qué bloque necesito para enviar y recibir mensajes, nuevamente vamos un poco al manual de la tarjeta de comunicación. Aquí vamos a poder buscar TSend. Ok, y aquí nos indica, ¿no? Enviar mensajes, ¿no? SMS a través de estos bloques. Y los bloques que podemos utilizar son los TCON, TDiscount y TSend, estos tres para enviar, o simplemente utilizamos el TSend más una configuración de TCONFON, que son tipos de comunicaciones que vamos a generar. Vamos al bloque principal, Entidad Portal. Vamos aquí en la parte de comunicación, Open User Communication, otras instrucciones. Y tenemos esto, TSend TRC. ¿Cuál es la que me dice? TSend-C. Vamos, entramos y lo ponemos dentro de nuestro programa. Ok, me va a pedir crear una base de datos. Creo la base de datos. Ya tengo el programa TSend, ¿no? Ahora vamos a tener que configurar estos datos, connect y data. Para esto vamos a agregar un nuevo bloque, una DB, sobre la cual nosotros vamos a poner estos datos. Los datos que vamos a tener son tconnect, vamos a poner que decía que se debe configurar para que configurar la CP de acuerdo a las variables que nosotros le vamos a dar. Así es que vamos a poner config CP y vamos a poner el tipo de dato tcon. Vamos a querer que se crea un dato tipo struct, ¿no? Y aquí vamos a tener que rellenar el interfaz, ¿no? El del hardware de la tarjeta de CP, de la tarjeta de comunicación GPRS, el número ID que yo le voy a dar para la comunicación, ¿no? Y el número al cual yo quiero enviar. O sea, yo voy a poder configurar esto. Esto al final, para este ejemplo, por ejemplo, vamos a hacerlo para cualquier celular, ¿no? En este caso, vamos a creamos aquí directamente la DB y el mensaje, porque hay que enviar un mensaje. El mensaje en el tipo de dato es tipo string, ¿no? Y los mensajes de texto tienen como máximo 160 caracteres, por lo cual aquí tenemos que especificarlo, ¿no? Bien. Listo, ya está. Vamos por buscar cuál es el hardware, el ID hardware de mi tarjeta. ¿Dónde lo encuentro? Una vez que ya hice toda esta configuración, voy a constantes de sistema y veo aquí, el hardware de mi tarjeta de comunicación es la 274. Vuelvo. No, y aquí lo tengo. Ok, tengo aquí 274. Vamos a poner que el ID sea 1. Este punto va a ser teléfono. Hay que poner el más 51. Vamos a poner el número. Sí, 4, ¿no? Y de mensaje vamos a poner web. Ok. Listo, esto sería todo. Vamos al bloque. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. En Connect, vamos a darle clic aquí y vamos a dar la configuración del bloque. Listo. Y la data, vamos a enviar el mensaje.
Abrimos y tenemos uno más. Vamos a ponerle aquí un activador para que active la comunicación. Va a ser 0.0. Y aquí uno que active ese bloque. Será SIUE. Listo. Eso sería todo. No hay más que configurar. Eso es todo lo que hay que hacer para enviar un mensaje. Como para probar, vamos a compilar. Y lo enviamos al PLC. Cargar y finalizar. Vamos a ponernos en línea. Y vamos a activar la comunicación. Ok. Vamos a pasar esto a cero. Listo. Y con eso estaría enviando, recibiendo nuestros mensajes, ¿no? Acá hay un error. ¿Por qué no sale? Pequeño error, pequeñísimo error. Nunca se olviden de eso. Cuando hablamos de comunicación hay que desactivar los bloques optimizados. ¿Ok? Ahora sí, hacemos grabado. Y ahora sí. Hacer cargar. Ahora sí. Usamos esta zona. En 0.1. Vamos a volver a guardar. Tenemos la misma variable para los dos. Y ahora sí. Activamos esto a 1. Y ahora sí enviamos el mensaje. Con esto terminamos, ¿no? La parte de configuración. Una vez que esto, incluso para la parte de recepción hacemos lo mismo, ¿no? Hacemos solamente el equipo, o sea, jalamos el receive y se configura, ¿no? Sin ningún problema. Esto me permite a mí hacer soluciones más complejas, ¿no? Que vamos a ver, por ejemplo, ahora, damos esto de aquí. Vamos a salir esto de aquí. Una aplicación preelaborada. Vamos a cargar esto.
y conectamos otra vez el HMI. Hacer una conexión del HMI. Ejemplo, ahora yo a través de esta aplicación que van a ver, puedo configurar entre mi usuario Claro o Movistar, ¿no? Dependiendo. Por ejemplo, el cambio de los parámetros directamente, Claro, ¿no? Esto se hace a través de un bloque que es el tconfig. En este manual puedo poner, por ejemplo, que reciba un mensaje desde mi número celular. Vamos a dar de alta mi número celular. ¿No? Lo cual puedo yo incluso activar o desactivar que reciba mensajes desde mi número celular activo, y ahora yo le respondo dispositivo o envío primero este mensaje. Primero vamos a enviar para saber el número. No me acuerdo. 6, 5, 6, 7, 6, 4, 4. Okay. Oh. Ok, tengo mala señal, por eso no está llegando dentro del CPU. Okay. Sucede que tengo mala señal. Voy a mostrarles un poco. Este es el PLC que tengo ahora, no sé si lo ven ahora. ¿Sí? Tengo mala señal de recepción de señal telefónica aquí en mi punto, por eso no estoy pudiendo enviar ni recibir, pero eso sería todo nada más. Hay que ponerlo en un lugar donde tengamos, no tanto en este caso, no hay mucha cobertura, parece, ahora, y no se está pudiendo seleccionar. Ok. Pero esos son un poco los pasos que se pueden seguir para la envío y recepción de los mensajes. Incluso podemos también ahora, una vez que se tiene esto, el PLC me permite a mí, como les comentaba, configurar un web server, ¿no? Y activar desde el web server directamente alguna de sus variables. Por ejemplo, puedo yo crear el web server de forma directa, a través nuevamente una ayuda que tengo aquí. Para configurar el web server, lo hacemos desde el mismo CPU. Entramos a las mismas configuraciones de CPU. Propiedades, nos vamos a servidor web. En servidor web vamos a activar, ¿no? Servicios web. Le quitamos los permisos de acceso vía HTTPS, porque solamente es cuando tengamos certificados de seguridad. Vale, bajamos la actualización de la página cada 5 segundos. Al usuario le damos los permisos pertinentes. En este caso le voy a dar todos los permisos, pero como podrán ver yo podría darle determinados permisos nada más, pero vamos a darle tipo administrador. ¿Okay?
¿ya? Y listo. Luego vamos luego de aquí, que tiene elaborado, y puedo yo incluso ahora hacer cargar mi propia página. Ya ahora puedo cargar mi propia página. Vamos a cargar esta primera aplicación para que vean qué es lo que puedo ver. Cómo lo puedo ver directamente desde el PLC, desde el web server que tengo embebido equipo. Cargamos todo, cargamos. Finalizamos. Listo. Se tiene el PLC. Ya se cargó. Ahora compruebo. Pruebo la IP del PLC. Ya se activó. Y tengo todos los permisos. Incluso aquí, por ejemplo, en el módulo podemos ver que en el web server yo puedo hacer la actualización del firmware de cada uno de estos dispositivos que tengo ahorita conectados en mi red, en el módulo de energía, del módulo de comunicación LTE y del mismo PLC, directamente desde el mismo web server, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es vamos a cargar la página web del equipo. Para cargar la página web del equipo. Para cargar la página web del equipo. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Entramos aquí al CPU. En página de usuario hay que cargar la dirección. Yo tengo una dirección preestablecida, ¿no? Por ejemplo, esta carpeta. Vamos a server shop. Okay. Server. Seleccionamos la carpeta. Luego seleccionamos dentro de esa carpeta el web server que previamente se ha configurado. Ahora les mostraré nombre. Vamos a ponerle web server. Y ponemos generar bloques. Se van a generar bloques, ¿no? Una vez que se han creado los bloques, volvemos, ya se generaron, ¿no? Desde la DB33, volvemos al bloque principal y vamos a cargar un bloquecito. El bloque va a ser, tenemos uno de estos de aquí, el www, ¿no? Que es el bloque para el manejo de la página web. Control DB, que es la DB donde está. Aquí vamos a crear una pequeña variable temporal que le vamos a llamar status. La generamos porque si no nos va a permitir cargar. Ya está. Ahora vamos a cargar las variables que las tengo en una librería por aquí.
variables, web server, damos. Ok. Vemos a las variables, tengo las variables de temperatura, ¿no? Las variables que voy a tener en la aplicación, que son más que nada LEDs, los LEDs. Y volvemos al bloque principal. Vamos a cargar otro bloque SDR, que es el que me va a permitir abrir o cerrar una pequeña válvula que tenemos en la aplicación. Y hay que generar este pequeño archivito, válvula. Abrir válvula. Abrir válvula. De aquí es cerrar válvula. Aquí ponemos status. Aquí ponemos cerrar válvula. ¿Ok? Nada más. Esto es una variable tipo entero. Eso sería todo para esta explicación sencilla. ¿Cómo se explica esto? ¿No? Pues vamos a aquí rellenar con energía GCM, ¿no? Web server, listo. Este web server, aquí solamente si lo abrimos, por ejemplo, lo de notas, está basado en HTML, que es lo que normalmente utilizamos para el diseño web, ¿no? Y estamos utilizando, por ejemplo, las variables cerrar válvula, abrir válvula, que yo previamente las he configurado, como vemos aquí, previamente las he configurado en el TIA Portal, ¿no? Son estas variables las que luego utilizaré. Entonces, vamos a la aplicación, vamos al TIA Portal. Una vez que se tenga esto, cargamos pila y cargamos. Ok, volvemos a nuestra página web. Vamos a cargarla. Vamos a página de usuario. Se cargó totalmente. Cargó totalmente. Y en nuestra página, vamos a página de inicio. Y vemos nuestro aplicativo, ¿no? Vamos a página de usuario, está nuestro aplicativo, nuestra página que hemos cargado, que es una página personalizada. Control de LEDs. Vamos a control de LEDs y tenemos para aprender a apagar. Para esto pueden ver ustedes nuevamente abrir la vamos a abrir nuevamente la conexión.
Ok, vamos a cargar esto nuevamente. Ok, vamos a compartir pantalla. A ver. Ok, ahora sí, ¿no? Vemos ahí justo el LED que todavía no tengo señal de esto, pero ya puedo jugar con los colores. Puedo jugar, ¿no? Por ejemplo, rojo, verde y azul. Estoy cambiando los colores desde el web server directo desde la página, ¿no? Y rojo. Y también podría entrar celular, ¿no? También podría estar viendo la pantalla. Y desde la pantalla ver los cambios de la pantalla. Ver, vamos verde, que cambia, ¿no? Comienzo a cambiar los colores desde el web server, pero ahora desde mi celular, ¿no? Listo. Es así de sencillo poder crear nuestro propio desarrollo web. Esto internamente, lo que nosotros podamos montar ya dentro de la página web va a depender de nuestro know-how que podamos tener, por ejemplo, a la hora de desarrollar, por ejemplo, esto de aquí, y vemos un poco más al detalle cómo es que se desarrolló o qué es lo que tengo dentro de mi página, en la de LEDs, por ejemplo. Esto es puro HTML, ¿no? Desarrollo en HTML. Claro que después también se puede implementar con JavaScript y demás para darle más forma a mi página, lo cual va a ser más pesada, y por ahí que escoger el PLC correcto va a ser el siguiente reto, pero podemos hacerlo, ¿no? Para tener, por ejemplo, un acceso de forma personalizada hacia nuestros clientes y demás. ¿Ok? Eso es un poco que les quería mostrar. Muchísimas gracias hasta el tiempo de hoy. No sé si, Edgar, tengamos algunas consultas en el chat. ¿Qué tal, Javier? Sí, bueno, hay algunas consultas de nuestra audiencia. A ver, vamos acá. José Torres pregunta, a ver, disculpe, el modo GPRS 12427, entiendo que es el módulo de GPRS para el 1200, ¿te permite ingresar al web server o qué componentes más se necesitaría para ver el S7 1200 por GPRS? Sí, el S7 1200 te permite poder entrar directamente el 1242.7 y el 1243.7 a través de una conexión tipo telecontrol. Puedes ingresar hacia el web server del 1200 sin ningún otro equipo. Ahora, si es que tienes el telecontrol server basic. Ahora también hay otras soluciones, por ejemplo de OpenVPN, que podríamos utilizar para ver el web server directo a través de otro módulo de comunicación que me permita realizar un puente VPN, ¿no? Como puede ser un 1243.1 y demás, que me van a permitir poder tomar o conectarme a mi sistema de control, ¿no? A ver, otra pregunta acá del ingeniero Zambrano. Pregunta, para poder conectarse con una CP GPRS, ¿se necesita que el chip de la compañía telefónica tenga IP fija? No, no es necesario. No es necesario. El equipo sí te permite conectarte a una IP fija. O sea, podrías utilizar una solución de IP fija con el 1242.7 o 1243.7, pero para una solución de telecontrol no requieres una IP fija.
El que hace la conexión a VPN vendría a ser el Telecontrol Server Basic, que es la que hace de función de OPC. Okay. En algún momento cuando estabas haciendo el laboratorio comentaste, bueno, ahí Álvaro Montaño pregunta, ¿a qué se refería con bloques optimizados? Okay. Probablemente, no sé, de pronto funciones. Claro, no, lo que pasa es que de manera el tema de direccionamiento, ¿no? Antes el 300, por ejemplo, no utilizaba bloques optimizados, el TIA Portal, el 1200 y el 1500 como tal, sí utiliza bloques optimizados, que me permiten a mí, por ejemplo, aprovechar la mayor cantidad de memoria que yo tenga interna en el PLC, ¿no? Del otro lado, tú, cuando no son bloques optimizados, simplemente tienes posiciones de dirección que se van acoplando, ¿no? Por ejemplo, pueden haber que entre dirección y dirección no haya dato, ¿no? Y pues simplemente pierdes todo ese espacio de memoria, pero con los bloques optimizados, que lo maneja en 1200 y en 1500, ¿no? Toda la línea en adelante, que te permite esa posibilidad de optimizar la mayor cantidad posible de datos de memoria interna, ¿no? En el tema del direccionamiento, agrupa, ya no te quedas vacío entre dirección y dirección. Ok. Siguiente pregunta. Nos preguntan acá si la página web HTML, ¿en qué memoria se almacena en el PLC? Pues es en la memoria de carga, ¿no? Es en la memoria de carga. En la memoria de carga del equipo. Igual depende mucho de, no sé si vieron cuando estuve haciendo la demostración, esto es un 1212, y a pesar de que la página web no tiene muchas estructuras, todavía como que pareciese que el refresco y todo no es tan óptimo, ¿no? En un 1214, por ejemplo, ya que la memoria pareciese que no es mucha, la memoria de trabajo no es grande, la diferencia no es tan grande, se ve mucho, porque ya ahí sí vemos una capacidad de reflejo más adecuada, ¿no? Es un tema de los recursos de la memoria de trabajo, porque es la RAM prácticamente la que hace la interacción entre lo que has guardado en la memoria de carga y lo que vas mostrando, ¿no? Con la memoria de trabajo. Ok, eso respondería la siguiente pregunta, me parece, porque preguntan, ¿en el desarrollo web se almacena en la tarjeta que puede ponerse al PLC o está limitado a la capacidad propia del PLC? Claro, a la memoria de carga, ¿no? A la memoria de carga, sí, de todas maneras se tiene que tener en cuenta la memoria de trabajo, la memoria de carga del mismo PLC, ¿no? El mismo PLC. Preguntan con respecto a la parte de monitoreo de condiciones. ¿Qué tipo de sensores usan para detectar las vibraciones? El tipo de sensores que se utiliza aquí son tipo IEP, ¿no? Que son tipo son estándares en realidad, son son estos tipos, aquí están, los sensores, son acelerómetros, ¿no? Tipo IEP, que son sensores piezoresistivos, ¿no? Piezoresistivos que son sensibles al ruido, ¿no? Y la señal que envía hacia el equipo, por ejemplo, hacia el módulo de vibración, es en milivoltios. Ok. A ver. Dice, el controlador y todos los módulos también pueden ser instalados en ambientes explosivos. En ambientes explosivos, no. Imagino pues, que se refiere a áreas clasificadas. Sí, no. Las soluciones que tenemos, no son soluciones dependiendo incluso de la clasificación. Dependiendo de la clasificación, hay que ir viendo dónde se podrían implementar. Pero, por ejemplo, si estamos hablando zona 2, o zona 0, por ejemplo, clasificación 0, zona 1, estos de aquí no, directamente no.
No tenemos a ese tipo de zona. Zona 2, por ahí puede ser, ¿no? Que esté ambiente alejado, donde no haya mucha propiedad de partículas que permitan la explosión o la incineración, ¿no? O sea, zonas alejadas. Ok. A ver, acá tengo otra del chat. A ver, dice Álvaro Montaño, dice, si realizamos una conexión OpenVPN con el 1243-1, solo necesitamos adquirir una IP pública para una conexión remota o necesitamos algún hardware adicional. No, solo eso. Hay aplicaciones que te permiten directamente, incluso si buscamos en el SIOS, ¿no? Ponemos 1240, sale casi de forma directa 43, ¿no? OpenVPN. Ok. Bueno, igual acá hay una... ahora lo busco y se lo paso para que nos deje su correo, pero le paso la info, sale de forma directa por aquí. Sí, ok, por favor, a ver si Álvaro Montaño puede escribir para precisarle en todo caso la consulta. Lo que sí es que puedan ir avanzando con la encuesta, por favor. Igual estas consultas las puedo también responder directamente a mi correo, que lo puedo dejar aquí al lado de para que puedan ir las preguntas, ¿sí? Por el tiempo un poco. No sé si lo pasaste por el chat, Edgar, el link. Sí, también. Igual dejo aquí para que puedan tenerlo atentos. Sí, por favor, para que puedan ahí llenar el formulario, ¿no? Accedan a través del link o del QR, ¿no? Hay una pregunta, a ver, ¿qué tan confiable es usar este módulo de comunicación y en qué aplicaciones se recomienda? Ya que tuvo, dice, oportunidad de trabajar con el 1242-7 y notó inestabilidad en el módulo, ¿no? Sí, es muy factible, siempre va a depender de la solución. Por ejemplo, tenemos soluciones muy ya consolidadas con los módulos 1242.7 y 1243.7, pero depende mucho de la calidad y la cantidad de red que se tenga en campo, ¿no? Por ejemplo, justo lo que me acaba de pasar ahora, la señal que yo tengo de Claro aquí por donde estoy viviendo es baja, pero la de Movistar sí, porque en mi celular de Movistar sí tengo, pero Claro, por ejemplo, no tengo mucho, y va a depender eso de, ¿no?, la cantidad de señal que yo tenga, y también qué bandas tengo disponible, ¿no? Puedo tener, por ejemplo, 2G, 3G, 4G, va a depender eso mucho también de lo que pueda yo poder seleccionar. De que son confiables, es muy confiable. Lo que sí, como toda conexión remota, ¿no?, si comenzamos a hablar de control, pues no son recomendables, porque no dependen tanto del equipamiento, de la solución que nosotros planteamos con hardware, sino depende de un tercero, que es la operadora. Entonces, las soluciones que nosotros planteamos con telecontrol es justamente eso, que sea más que nada operación en forma remota, pero más que nada de tomar data, ¿no? Tomar data. Y por ahí ayudarnos a teleservicio también. Claro. De pronto, Denis, si deseas ahí nos puedes escribir o comunicarnos para ver un poco más en detalle ahí cuáles son los puntos que pueden haber ocasionado esos issues, ¿no? A ver, bueno, Jimmy pregunta, buenas tardes, ahí, bueno, creo que no tiene un poco que ver con la presentación, pero igual la podemos responder. Dice, buenas tardes, ¿cuál es el PLC más básico de Siemens para implementar redundancia? Pero justo una pregunta. Sí, bueno, sí, en realidad hay un poco del requerimiento que se tiene.
pero en términos de controladores, yo diría que en Siemens hacer básicamente lo que se llama redundancia de controladores, pues lo tendríamos que hacer con el S7500, ¿no? El modelo más básico vendría a ser el 1513R, ¿no? Que son versiones especiales para redundancia. A ver, otra. Yo creo que eso sería el grueso de las preguntas. Si por ahí se me ha pasado alguna, igual hacemos un barrido y bueno, trataremos de responderlas también, ¿no? Así que, por favor, para que puedan terminar de llenar el formulario, para que se les pueda hacer llegar sus acreditaciones a este webinar. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Zambrano. Les quería hacer una consulta en particular sobre este tema de aplicación de la CP 1243-7. Yo adquirí el equipo, hice unas pruebas y sí pude lograr enviar mensajes, también pude lograr comunicar con el Telecontrol Server Basic y de esa manera conectar con un SCADA como cliente OPC. Lo que no he podido lograr es hacer el teleservicio, o sea, conectarme desde mi tía Portal a un PLC remoto, utilizando creo que también se utiliza ahí el Telecontrol Server Basic. No lo pude lograr y averiguando en foros y en los mismos manuales, por ahí vi que decía que el chip tenía, para lograr eso, el chip tenía que tener IP fija o algo así, no recuerdo bien el término, y no lo pude lograr. Yo quería saber si hay que hacer algo, hay que hablar algo con la compañía telefónica, que el chip tiene que ser algo especial, o puede ser con cualquier chip de telefonía normal. No lo pude lograr. No hay ningún, digamos, limitante para eso. Por ahí que hay algunos pasos que se tiene que hacer en el TIA Portal, más nada, pero no, solo eso. Te tendría que haber aparecido como te aparece en el telecontrol, en los tipos de redes que tienes, te debe aparecer, en vez de Power Profinet, te debe salir una que dice teleservicio y conectarse a tu telecontrol, ¿no? Sí, igual, claro, seleccionaba teleservicio, pero no encontraba al PLC, ¿no? No lo encontraba. Ok, igual por ahí te podemos ayudar, contáctanos y lo vemos en particular para poder ayudarte. Al Listo, correo, perfecto. por favor. Escriba tu correo. Sí. Ok, listo, muchas gracias. Bien, no sé si quieres responder algunas más, Javi. Igual les doy mi correo para poder seguir. Muchísimas gracias de todas maneras por toda la asistencia, ¿no? Por su preferencia nuevamente. Que escriban los que tengan mayores consultas y dudas, por favor, al correo. Nada, que terminen de llenar y nada, sería hasta aquí. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Javier.